Julio César Chávez Jr. contra Sergio Maravilla Martínez, 15 de septiembre de 2012. ¿Qué pasó esa noche en Las Vegas, Nevada? ¿Por qué la afición mexicana recuerda ese último episodio con emoción y con frustración? ¿Por qué ese round 12 se considera uno de los rounds épicos de la época moderna del boxeo? ¿Cómo se vivió el ambiente entre mexicanos y argentinos? Tuvimos el privilegio de estar ahí esa noche en Las Vegas. Vamos analizando todo, vamos a ver el contexto, todo lo que rodeaba esta gran pelea, vamos a ver qué estaba de moda en cine, qué estaba de moda en música, quién dominaba la política, quiénes eran las figuras del deporte. Así que los invito, amigos, a que se queden en este segundo capítulo de Reminiscencias. Cierren la puerta del salón, quédense, nadie se salga, empiezan las clases. Tecnología. Por estas fechas de finales de 2012 se lanza al mercado el iPhone 5, que marcaría una nueva tendencia, una revolución en la industria de la telefonía móvil, con pantallas más grandes, teléfonos más delgados, mejor conectividad. Es lo que marcaría la aparición del iPhone 5. Por otra parte, en cuanto a videojuegos, Nintendo lanza al mercado el Nintendo U, que no le representa un gran ingreso en cuanto a ventas, pero sí el Nintendo U es la transición rumbo al Nintendo Switch, que es uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. El Nintendo U aportaba una pantallita en el control, lo cual resultaba novedoso para aquellos tiempos. Bueno, y es lo que teníamos en cuanto a tecnología por ahí de noviembre de 2012. Cine. ¿Qué estaba de moda en noviembre de 2012 en las salas de cine? Bien, aparece una película llamada Looper, interesante, de ciencia ficción, protagonizada por Bruce Willis, que nos habla de identidad, viajes en el tiempo, asesinos del futuro, y es una película que recauda 176 millones de dólares por una inversión de 30 millones. Todo un éxito para el director. Por otra parte, también aparece en esas épocas la película Hotel Transilvania, que recordamos con cariño, ¿no? Porque llevamos a nuestros hijos, los sobrinos al cine, ¿no? Aquella película que trata de el Hotel de Drácula, donde los monstruos pueden hospedarse hasta que llega un humano y se complica el asunto. Esta película también es un film muy exitoso con una recaudación de más de 300 millones de dólares a nivel mundial. Es lo que teníamos en cine en aquellas épocas cuando iba a pelear Julito contra la Maravilla. Música. Bob Dylan, el gran poeta del rock, estrena en noviembre de 2012 su disco Tempest. La crítica especializada y mucha gente creyó que era el último disco de su carrera, en alusión al libro de Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, que marca el final de sus días como escritor con este libro llamado La Tempestad. Bien, no fue el último de Bob Dylan, afortunadamente, él ha seguido creando y este disco en especial tuvo grandes elogios por parte de la crítica y de los expertos. Por otra parte, en México, en ese tiempo también, noviembre de 2012, estaba de moda la canción Creo en ti de Rey, del álbum Peligro, una canción que sonó con muchísima fuerza en esas épocas en nuestro país y estuvo en los primeros lugares prácticamente el año entero. En cuanto a otros géneros en México, aparece también la arrolladora banda El Limón con su éxito La llamada de mi ex, una melodía que estuvo en el primer lugar en Estados Unidos también durante 19 semanas y en México en cuanto a su género, todo el año reinó la banda Limón con La llamada de mi ex, para aquellos a los que les agrada este género de banda. Política. ¿Qué sucedió en nuestro país en noviembre de 2012? Bien, Felipe Calderón Hinojosa, quien había accedido al poder a través del Partido Acción Nacional, vivía en los últimos días de su mandato. Estaba por ceder la estafeta a Enrique Peña Nieto del PRI, que había vuelto después de 12 años de ausencia. ¡Pobre México! Había vuelto a creer en el PRI y se nos venían días muy duros.
En cuanto al mundo, ¿qué pasaba en el mundo en política? Vamos a enfocarnos en Estados Unidos, que es la potencia número uno. Barack Obama estaba en campaña, ¿no? Para reelegirse después de haber hecho un buen gobierno. Se recuerda su estancia en la presidencia de los Estados Unidos por sus reformas de salud, por retirar tropas militares en algunos países, y en términos generales el gobierno de Obama es recordado con agrado por el pueblo de Estados Unidos. Es lo que teníamos en cuanto a política en el mundo en noviembre de 2012. Deportes. ¿Qué sucedía en aquella época en cuanto a deportes? Bien, los campeones reinantes de las grandes ligas en aquel tiempo eran los Gigantes de San Francisco, que acababan de vencer en octubre a los Tigres de Detroit para adjudicarse el séptimo título de la franquicia de San Francisco. En cuanto a fútbol, el Chelsea de Inglaterra era el campeón reinante de la Champions League. Había vencido por penales en una serie dramática al Bayern Múnich y lo venció a domicilio en Alemania, una gran hazaña del equipo inglés. Por otra parte, en el boxeo, los púgiles más populares, los mejores libra por libra de aquel entonces, eran Manny Pacquiao, el filipino, y Floyd Mayweather Jr., y en tercer lugar venía ya bajito la Maravilla Martínez, del cual vamos a hablar a continuación. Esto es lo que pasaba en deportes en noviembre de 2012. Bien, amigos, ¿cómo llegaban ambos púgiles a esta contienda? Bueno, Julio Jr. arribaba a este combate invicto, con un récord envidiable de 46 victorias, 0 derrotas y un empate con 32 knockouts. Mientras el argentino Sergio Maravilla Martínez arribaba al combate con 49 triunfos, 2 derrotas y 2 empates. Julio tenía 26 años, jovencito, y la Maravilla tenía 37 años, pero se encontraba en gran nivel, era prácticamente el tercer mejor en la lista de libra por libra. Sus derrotas habían sido frente a Antonio Margarito y frente a Paul Williams, y venía de victorias notables, de lavar su derrota frente a Paul Williams con aquel knockout tremendo que fue el knockout del año de la Maravilla hacia Paul Williams, y también de vencer a Kelly Pavlik. Entonces era un duelo muy esperado, se dijeron de todo en las conferencias, en los medios, y la gente llenó esta noche el Thomas and Mack Center en Las Vegas. Un golpe, un soplido, un jab con cierta fuerza le faltó a Chávez Jr. en ese último episodio, ese round 12 trepidante, dramático, en el que logra derribar a la Maravilla después de ir perdiendo con claridad una pelea. Le faltó poquito para consumar la hazaña, y fue inevitable para todos los que vimos esa pelea recordar aquel último round también de la pelea de su padre, ¿no? De Chávez, señor Chávez papá, frente a Meldrick Taylor, aquella contienda de marzo de 1990, que Julio tenía perdida con claridad, y la resuelve en los últimos segundos en un final épico de película. A todos se nos vino a la mente esa gran hazaña de Julio César Chávez, señor. Pero Julio Jr. se quedó un paso, se quedó muy cerca, y al final de cuentas la Maravilla sobrevivió y las tarjetas le hicieron justicia, otorgándole un triunfo amplio de 117-110 y 118-109 en 2 de las tarjetas. Y ahí quedó en un amago, en un intento, la gran hazaña del Junior. Durante ese último episodio, la fanaticada que llenó el Thomas and Mack Center, 20,000 personas, imagínense, ¿no? Estaban enloquecidas cuando termina el round 12 y decretan el veredicto final. Pues los mexicanos tuvieron que marcharse de la arena, un poco tristes, con bujidos, y los argentinos hacen la fiesta en la arena con ese estilo muy peculiar de cánticos, muy al estilo del fútbol. Y yo siempre he dicho, en el boxeo hay 3 aficiones que le dan color a este deporte. Los mexicanos, los argentinos y los ingleses. Y cuando hay una combinación entre argentinos con mexicanos o mexicanos con ingleses, el ambiente es inolvidable, inmejorable. Y fue lo que sucedió esa noche en el Thomas and Mack Center. Cabe señalar que esa misma velada, Saúl Canelo Álvarez peleó en la misma ciudad y a la misma hora contra Josecito López, al cual noqueó sin ningún problema.
Simbólicamente, estas dos peleas marcan un camino distinto para ambos púgiles, porque en un principio iban muy a la par, estaban prácticamente al mismo nivel Julio Junior y Canelo Álvarez. Y a partir de esta fecha, de esta noche, se empieza a despegar un poco el Canelo Álvarez hasta llegar a lo que hoy tenemos, ¿no? Saúl es una gran figura, fue un pugilista notable del boxeo mexicano, con todas las críticas que puede recibir. Y Chávez Jr. se estancó. Esa noche perder ante la maravilla le afectó muchísimo y marca pues una etapa muy triste de su carrera, ¿no? Pues bien, amigos, es todo por esta ocasión. Escríbanme, díganme qué creen que hubiera pasado con la carrera de Julio Junior si hubiera logrado ese knockout memorable frente a Sergio Maravilla Martínez en el último round. ¿Hubiera cambiado su carrera? Y aprovechando el momento, ¿creen que Chávez Junior pueda vencer a Jake Paul el próximo sábado? Escríbanme, los leo y los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, soy Edmundo H. Vergara, el profe del knockout.